Este congreso, en esta 27 reunión anual, ha tenido varios ejes y tiene varios ejes que están todos relacionados con el uso inadecuado de medicamentos, porque el objetivo fundamental de Gapurmed es pensar en el medicamento como un bien social y no de mercado. Entonces, trabajamos en distintas áreas, como áreas de docencia, tanto de grado como de posgrado, en investigación, luego también asesoramiento y participación en todo lo que son las políticas públicas sobre medicamentos provinciales y nacionales, gente que trabaja, por ejemplo, en distintas obras sociales que pueden pertenecer al Estado o ser prepagas y que están muy relacionadas con el medicamento. Y en todo eso, por supuesto, el común denominador es pretender o promover un uso adecuado o razonado de los medicamentos. Entonces, muchas de las acciones que se proponen están dirigidas a los prescriptores. Por eso hablamos mucho de lo que es la enseñanza de posgrado, porque tratamos de que sea algo esencial siempre en la política de Gapurmed, la formación continua en medicamentos del médico y de todos los prescriptores. No solamente el médico prescribe, prescribe el odontólogo, entonces también tiene que ver con ellos. En América Latina y en Argentina en particular, pero en todo el mundo, una parte muy importante de los medicamentos que consumen las personas y que recetan los médicos son sencillamente innecesarios. Existe una presión enorme, que es una presión informativa y también formativa y también de ambiente, por parte de los fabricantes de medicamentos, de las compañías farmacéuticas, para hacernos creer que la solución de todos nuestros problemas de malestar personal o de salud reside en un medicamento. Y esto no siempre es así. A menudo, demasiado a menudo, el médico receta medicamentos de los que se podría prescindir. Y también a menudo el médico receta medicamentos que el paciente simplemente no necesita. Todos los medicamentos pueden producir efectos beneficiosos si los usamos a la dosis adecuada y en las condiciones que están en el prospecto que nadie se lee. Pero cuando un medicamento es mal usado, también cuando es muy bien usado, pero cuando es mal usado es todavía más importante, más frecuente el riesgo de efectos adversos. Tenemos que tener en cuenta que todos los medicamentos son productos extraños a nuestro organismo y por este motivo y que alteran nuestras funciones fisiológicas, si no, no tendrían acción farmacológica y acción terapéutica. De modo que los medicamentos, igual que pueden producir efectos que se pueden traducir en un beneficio para la salud de quien los toma, también son causa de efectos indeseados. El problema no es una cosa tan rara, es decir, que progresivamente a lo largo de los últimos, sobre todo, 20-25 años, la industria farmacéutica se ha desarrollado en todo el mundo como uno de los sectores económicos más favorecido por una evolución del mercado, que utiliza el concepto del malestar del vivir de las personas para proponer la idea que no importa cuál problema hay medicamentos. Eso coincide con el hecho que en algunos sectores efectivamente la medicina ha producido avances muy importantes, pero con eso se ha ampliado este espectro de beneficencia de manera que los médicos se han sentido involucrados directamente como los transmisores, los comunicadores, muy favorecidos, por eso evidentemente no importa quién que tenga un problema, está buscando respuesta para el problema. Eso ha coincidido, este desarrollo de la industria farmacéutica, que se ha transformado en la industria más concentrada del mundo, la que más tiene capacidad de hacer una presión fuerte antes que en el mercado, en la política. Es decir, es muy fácil ver que todo lo que se dice de Argentina, de una manera o de otra, se puede decir, no importa cuál país. En todos los países hay una coincidencia entre un desarrollo importante de la industria farmacéutica, que sea la nacional, que sea la transnacional, con mecanismos complementarios, pero sobre todo del otro lado, lo que aparece es que
el público que debería representar los derechos, ante de todo, de información apropiada de los ciudadanos, mucho más que de los pacientes, la parte pública prácticamente se pone de lado con respecto a lo que es el rol de la industria, de manera que hay de un lado la industria que hace su trabajo de involucrar médicos, todo en esto, con una incentivación muy grande también a nivel económico de los médicos que no ven una inversión importante también en investigación salud de la parte pública. Y del otro lado hay una ausencia, de manera que el ciudadano se transforma en un consumidor. Claro, este es un problema de lo que llamamos la parte de la dispensación, es decir, lo que ocurre en las farmacias. Y efectivamente ocurre en muchos países que en las farmacias se dispensan medicamentos que solo podrían ser dispensados con una receta médica. Esto me parece una medida adecuada para ciertos medicamentos. Sin embargo, también quisiera recordarle que conozco muy pocos médicos que le recomienden a una persona que deje de tomar antiinflamatorios aunque lleve mucho tiempo tomándolos. Es decir, que el médico, por desgracia, no siempre es una garantía de seguridad en el uso del medicamento. Los médicos no se dan cuenta, pero están muy influidos por la industria farmacéutica. Y hay numerosos estudios que demuestran la influencia indebida de la industria farmacéutica sobre el comportamiento prescriptivo de los médicos. Es decir, es un poco una situación paradójica, es decir, que no se puede hacer un uso racional de un mercado irracional. Es decir, sería como de decir a un consumidor que quiere comprar galletas, de decir que tiene que de seleccionar galletas racionales. No tiene sentido. El medicamento debería ser racional en su punto de partida, es decir, debería ser algo que puede producir beneficio. Cuando uno ve que la autoridad pública o las obras sociales, por razones, digamos, de registro de medicamentos, ponen a disposición de los usuarios para un problema, por ejemplo, como trastornos cognitivos de los ancianos, medicamentos que son rigurosamente inútiles, es evidente que si la oferta a los usuarios frente a un problema verdadero, trastorno cognitivo, le dicen que hay un medicamento en el mercado, el usuario dice, ¿por qué no me lo dan? Bueno, hay que entender que todos los medicamentos, absolutamente todos, son potencialmente nocivos. Eso quiere decir que todos pueden producir un efecto adverso que puede ser leve o puede ser grave o puede ser letal. Desde ese punto de vista, ¿qué ocurre? La industria farmacéutica en muchas oportunidades saca al mercado productos que no han sido suficientemente estudiados o el tiempo que se ha dedicado a la investigación ha sido insuficiente. Entonces, esos medicamentos, cuando ya están a nivel de comercialización, siguen presentando efectos adversos que no han sido detectados anteriormente y pueden producir todos los problemas que aparecen luego. Entonces, por eso la investigación en estas áreas es fundamental. Hay un área que se llama farmacovigilancia, que justamente trata de detectar estos efectos adversos que ocurren en este periodo. Entonces, eso es fundamental y es siempre un común denominador también en trabajos que ustedes pueden ver que presenta la gente en exposiciones y demás, y siempre los maestros que siempre nos visitan, Laporte y Tognoni, hacen hincapié en eso. Sobre todo, por supuesto, hay determinados grupos de medicamentos que actualmente están dando muchos problemas, como son, por ejemplo, psicotrópicos, psicofármacos en general, que también ha sido uno de los ejes de este congreso. Ver qué es lo que está pasando en este momento con el tema de la prescripción de este tipo de fármacos.